Como segunda parte, después del planteamiento del problema hecho en la grabación anterior, ahora nos disponemos a encontrar la solución por el método algebraico. Entonces, bueno, aquí tengo mi función a maximizar, mi función objetivo, y mis variables de holgura S1, S2, S3 y S4. Entonces, si yo estas variables se las coloco a la función objetivo, pues la puedo colocar colocándole el coeficiente 0 para que la expresión no se me altere. Además, todos los términos de la función z se pasan al otro lado para tener una sola función igualada a 0. Entonces tengo mi función objetivo con todas las variables. Tengo mi primera restricción y le sumo una variable de holgura para convertir la desigualdad en una igualdad. Tengo mi segunda ecuación, le sumo una variable de holgura para que la desigualdad quede como una igualdad. Tengo mi tercera restricción, le sumo mi tercera variable de holgura para que la desigualdad se convierta en una igualdad. Y tengo mi cuarta restricción, le sumo la variable de holgura S4 para que mi desigualdad se convierta en una igualdad. Entonces, armamos la siguiente tabla, una tabla general. Entonces, aquí viene la tabla de información de producción. Entonces, aquí tengo mis variables básicas, Z, S1, S2, S3 y S4. Y aquí tengo una fila que lleva los nombres Z, PSU1, PSU2, PSU3, PSU4, S1, S2, S3, S4. Están todas las variables y además está la disponibilidad de las diferentes restricciones. A Z1, Z2 son llamadas variables básicas. A PSU1, PSU2, PSU3 y PSU4 son llamadas variables no básicas. ¿Cómo escoger la fila pivote? Entonces dice, nosotros miramos la fila correspondiente a los coeficientes de Z. 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 0, 0, 0, 0. Y escogemos la columna que tenga el número más negativo. Entonces, el número más negativo es menos 2, y aquí está menos 2 y menos 2. El menos 1 no es el más negativo, es el menos 2 el más negativo, y el menos 2 es el más negativo. Entonces tenemos la posibilidad o de tomar la columna PSU2 o tomar la columna PSU4. Y escogemos uno al gusto. Yo puedo escoger primero el 2 o puedo escoger el 4. De tomo al final la solución es la misma. Entonces yo tomé por gusto la columna correspondiente a PSU4. Ya tengo la escogida la columna PSU4. ¿Y cómo escogemos la fila de la variable básica que va a salir? Entonces tomo los coeficientes de P4, están todos, tomo la disponibilidad y divido el valor de la disponibilidad por el coeficiente de P4. Z no entra porque esa no está en juego. Entonces, al dividir, 50 entre 3 da 16.6, 38 sobre 2, 19, 45 sobre 0 es indeterminado, una división por 0, y 0 por menos 0,4 pues daría 0. ¿Cuál variable S sale? Sale la de menor valor positivo. Menor valor positivo, en este caso es 16.6. O sea, sale S1. Y entonces aquí en lugar de colocar en la siguiente tabla, en lugar de colocar S1, coloco P4. Entonces tengo la columna P4 y la fila P4. Y esta es mi fila pivote. ¿Qué debo hacer? Aquí, en el cruce entre la fila pivote y la columna escogida, este número se debe volver 1. O sea, este 3 lo tenemos que volver 1. Entonces, ¿qué hago? Toda la fila la divido por 3. Entonces, toda la fila la dividí por 3. Entonces, aquí hago eso se hace en Excel y toda la fila se divide por 3 y nos dan estos resultados. Ahora, debo hacer 0 aquí, es decir, aquí tengo el 1. Debo hacer 0 aquí arriba y 0 aquí por debajo del 1.
todo se debe volver 0, excepto aquí el 1. Y entonces lo que tengo que hacer es una operación entre filas. Para volver 0 acá, ¿qué debo hacer? Entonces tomo este con signo contrario, 2 veces la fila pivote más la fila 1. Para hacer 0 acá, bueno, y esa operación la hago con toda la fila. Toda la fila 2, que es la fila pivote, lo multiplico por 2 y sumo a toda la fila 1. Acá, aquí debo volver 0, entonces tomo este con signo contrario, lo multiplico por la fila pivote que era 2 y le sumo la fila 3. Y esa operación la hago con todas. En el siguiente video muestro el Excel donde hago estas operaciones para que quede completamente claro por qué estos resultados. Aquí ya está el 0, no hay nada que hacer. Y aquí tengo menos 0,4, tengo que volverlo 0, entonces digo, tomo este con signo contrario, 0,4, por la fila pivote más la fila 5. Y hago esas operaciones entre fila y tengo acá 1 entre la fila de P4 y la columna de P4 y 0 los demás puntos. Ahora, de igual forma, seguimos repitiendo los pasos para escoger qué fila y qué columna entran. Entonces, a ver, yo tomo la fila de Z y tomo el coeficiente, estos son coeficientes de Z, tomo el coeficiente de Z más negativo, el coeficiente de Z más negativo es el correspondiente a la fila a la columna P sub 2. Entonces, coloco la columna P sub 2, coloco la disponibilidad que tengo acá y divido. A ver, Z no entra en juego porque no me interesa. P4 ya lo estudiamos. Entonces divido este número menos 595 entre menos 1,33 y da 446.5. Divido 45 entre 3 y da 15. Divido 6 por 0.86 y da 7.69. De estos, el positivo más pequeño es 7.69. Entonces sale ese 4 y entra P2. Entonces, aquí entra P2. Entonces, esta es mi fila pivote y esta es mi columna escogida. Entonces, aquí debo hacer 1. Aquí tendría que ser 1, acá. Entonces, ¿qué hago? Toda la fila la divido por 0.8666. Toda la fila la divido por 0.8666. Y ya tengo el 1. El paso siguiente que es volver 0 de aquí para arriba. 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Y hago lo mismo. Aquí coloco, para hacer 0 acá, este número con signo contrario, 0.66 por la fila pivote más la fila 1. Este con signo contrario por la fila pivote más la fila 2. Este con signo contrario por la fila pivote más la fila 3. Este con signo contrario por la fila pivote más la fila 4. Hacemos esas operaciones entre filas, más tarde lo mostraré en otro video, y tengo 1 y los demás 0. Y repito el proceso. Observo la fila de Z y miro quién tiene el coeficiente negativo, más negativo. Y el que tiene el coeficiente más negativo es P sub 1. Entonces, tomo los coeficientes de P sub 1 y tengo mi nueva disponibilidad. Hago la división. Y al hacer la división, uno me da 16 y el otro me da 11.4. El positivo más pequeño es 11.4. Entonces, esta variable sale y aquí pasaría a ser P sub 1. Aquí pasaría a ser P sub 1. Entonces, esta es mi fila pivote y esta es mi columna escogida. Aquí hago un 1. ¿Qué debo hacer? 0 de aquí para arriba y 0 de aquí para abajo. Y aquí indico las operaciones que debo hacer entre filas. Y como les digo, se hace en Excel rápidamente. Entonces hacemos el 1, 0 hacia arriba y 0 hacia abajo y tengo esta matriz. Y me queda igual y observo Z. Y resulta que aquí tengo P sub 3 como el único negativo que me queda entre P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Entonces, entra la columna de P sub 3 y hago lo mismo, la columna de P sub 3 con los coeficientes y la disponibilidad y divido 44 entre 2.2, los demás ya salen y eso da 2. Y esa, entonces, entra aquí P sub 3.
Aquí, mire, entra P sub 3 y esta es mi fila pivote y esta es mi columna escogida. Y hacemos lo mismo, hacemos el 1 en el cruce, hacemos el 1 en el cruce acá, todo se divide por 2,2, toda la fila se divide por 2,2, toda, tengo un 1, y debo hacer 0 hacia arriba y 0 hacia abajo. Aquí muestro nuevamente las operaciones entre filas que debo hacer, y llego a mi tabla final. Entonces, ¿cuál es la solución de nuestro problema? Z vale 45, P4 vale 5, P3 vale 2, P1 vale 13 y P2 vale 10. O sea, se deben producir 10 productos del P4, 2 productos del P1, 13 productos del P1 y 10 productos del P2 para obtener un beneficio máximo. Muchas gracias.